Juan 1:4. Juan 1:4 es el pasaje sobre el que vamos a reflexionar. Pero acompáñenme, vamos a leer desde el 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Juan está escribiendo su evangelio, ya habían pasado algunas décadas, unas 5 o 6 quizás, de los acontecimientos que nos narra en él. Nos está hablando de alguien. ¿De quién? De Jesucristo. Y lo leímos en este momento. Nos está describiendo esta persona de Jesucristo. Estaba en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, y sin Él nada hubiera sido hecho. Pero este Dios único y verdadero, el único y verdadero Dios, creador de todo, se hizo hombre. Y un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, con la diferencia de que Él no pecó. No fue un ángel, fue Dios mismo. No fue un holograma o un mero espíritu, como afirmaban los docetistas, que afirmaban que Él era una mera apariencia o una mera ilusión. Fue un hombre real, histórico. Caminó y vivió en la tierra con los hombres. Nos dice más adelante en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es por esto, en esta narrativa, que Él nos está hablando de que es Dios encarnado, pero también Dios que encarnó y que se hizo persona viva y real, que nos dice, en Él estaba la vida. Este estaba no lo está diciendo como algo que ya no tiene o como alguien que dejó de ser. Estaba lo está usando para afirmar la realidad, la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nació, vivió, murió y resucitó, y la vida está en Él. La trascendencia de esta verdad, platicamos de por qué es trascendente esta verdad. Podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, bueno, ¿y a mí qué? Que la vida está en Jesús. Para entender por qué es trascendente esta verdad, hemos de recordar lo que pasa en la creación. En la creación, Dios hace el mundo en 6 días, y la obra culminante de ello fue el ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Dios crea al hombre, nos hace a su imagen y semejanza, y al final de la creación, después de haber hecho todo, ¿qué es lo que dice Dios? Él dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera. ¿Qué implicaba esto? Básicamente que la creación no tenía defecto, no tenía ninguna deformidad, era una obra perfecta, no había pecado, no había muerte. Pero ¿qué viene después? Viene la caída. Y Génesis nos narra también esa historia. Primero nos plantea cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla aliento en su nariz y le da una alma viviente. Dios creó al hombre fuera del jardín del Edén, y después Él hace el jardín del Edén, Él planta el jardín del Edén al oriente, y ahí pone al hombre que había formado de la tierra. El hombre estaba afuera, lo formó de fuera y lo lleva al Edén. La idea original, el diseño con el que Dios había hecho al hombre, fue para que el hombre tuviera señorío, para que él pudiera expandir este jardín del Edén a toda la tierra y lo llenara de portadores de la imagen de Dios. Pero hemos de entender algo, ese señorío no era absoluto, era un señorío que estaba subordinado a Dios. Por eso Dios planta 2 árboles en el jardín del Edén, en el medio del jardín del Edén, un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal
fue para que el hombre recordara que Dios es el dueño y Él es el que pone las reglas. Por el otro lado, el árbol de la vida representa esa comunión de Dios con el hombre. Por eso en ese momento, antes de la caída, vemos que Dios se pasaba con Adán y Eva en el jardín. Y eso implicaba una dependencia continua del hombre respecto a Dios para que pudiera tener esa vida eterna. Y es ahí que podemos hallar el mandato expreso de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y en el hebreo lo que está diciendo es: morirás, morirás. Es una certeza que moriría. ¿Qué es lo que pasa? La serpiente tenta a Eva y come ella del fruto. Ella lo toma, come y después le da de comer a Adán. Y él también comió. Acompáñenme a Romanos 5, versículo 12. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Romanos 5, versículo 12. Vamos a leerlo por partes. Primera parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Este mundo perfecto, este mundo sin defecto, este mundo sin deformidad cambió. El pecado entró, la muerte entró. ¿Qué nos sigue diciendo Pablo? Así la muerte pasó a todos los hombres. Mis hermanos, que ¿por qué nos importa esta pregunta, esta realidad acerca de que en Cristo está la vida? Es muy simple. Porque sin Él, el ser humano tiene una dura expectativa de la muerte. Ahora, no caigamos en el error que cometieron nuestros primeros padres en la caída. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan, Dios los confronta y les da así una oportunidad para que ellos se arrepientan. Pero ¿qué es lo que pasa con Adán? Primero con Eva. ¿Qué dice? No, bueno, espérame. Yo no fui, fue la serpiente la que me dio de comer. ¿Y Adán qué dice? Yo no fui, fue la mujer. Pero más aún le dice a Dios: la mujer que tú me diste es la que me dio de comer. Cuidado cuando nosotros pretendamos echarle la culpa de nuestros pecados y de nuestra muerte a alguien más. Vamos a continuar con Romanos 5:12. Vamos a leer desde la segunda parte. Así la muerte pasó a todos los hombres, pero ojo, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Todos. Tú y yo. Así como la muerte entró por uno que pecó, también también la justicia, la salvación es posible por uno solo que la cumplió perfectamente, nos dice el versículo 18. No podemos tener la salvación de Cristo si nosotros rechazamos la verdad del pecado que nos fue pasado. Así que, hermano, amigo, visitante, sí es importante saber dónde puedes hallar la vida. Ahora, podemos preguntarnos, ¿Jesús tenía vida o en Él estaba la vida? Vamos a regresar a nuestro texto, que solo nos vamos a centrar en la primera parte. Juan 1:4. En Él estaba la vida. Notemos que Juan no está diciendo que Jesús tenía vida. Él está diciendo, en Él está la vida. Jesucristo no es una creación. Él es el creador. Por eso Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3. Jesucristo no es un Dios de un segundo nivel, ni una forma alguna inferior al Padre. Fíjense, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, ningún ser finito puede dar cabida a lo infinito. No es posible siquiera que hayan dos seres infinitos, no podrían coexistir. Es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu es creador, pero no hay tres creadores, hay un solo creador.
Es algo que escapa a nuestra comprensión completa, pero es una verdad revelada por Dios y confesada por la iglesia. Y esto es importante porque siendo Dios eterno, Jesús es eterno. Siendo Dios infinito, Jesús es infinito. Siendo Dios todopoderoso, Jesús es todopoderoso. Siendo Dios autosuficiente y autoexistente, Jesús es autosuficiente y autoexistente. Siendo Dios la vida, Jesús es la vida. Por eso, cuando Tomás cuestiona a Jesús, él dice: yo soy la verdad, el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Toda vida existente proviene de Dios y por ende proviene de Jesús. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Es en su mano que está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano, nos recuerda Job. Dice el salmista: envías tu espíritu y son creados. Y por eso Pablo nos dice: todas las cosas en él, refiriéndose a Jesucristo, subsisten. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Está en Dios la vida, Él es la vida, pero derivado de la caída, el diablo adquirió el imperio de la muerte, nos dice Hebreos 2:14. El ser humano al pecar se somete al pecado, al dominio del pecado y al dominio del Satanás o del diablo. ¿Y qué pasa? Bajo esa esclavitud, el ser humano sin Cristo vive sometido al miedo de la muerte. Por eso Hebreos nos dice: todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. ¿Qué es entonces lo que hizo Cristo? Cristo encarnó, se hizo hombre, obedeció perfectamente y dio su propia vida. Por eso nos dice el autor de Hebreos: Jesucristo también participó de lo mismo, esto es, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo no se quedó cruzado de brazos. Cristo vio la condición del hombre y se entregó a sí mismo para librarnos de ese temor, para poder vivir para Él. Con su vida nos dio también su justicia. Con su muerte pagó el castigo que a todos nosotros nos correspondía. Y Pablo lo resume así: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Segunda de Corintios 2. Es esa obra maravillosa de nuestro Dios, maravillosamente compasivo y misericordioso, que se entrega a sí mismo para darnos algo que no merecemos, y es la vida. Ya leímos: Jesucristo nos libró del yugo del diablo. Pero también Pablo en este mismo texto de 2 de Corintios nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto que para el mundo puede ser una humillación, esto que para incluso las potestades de las tinieblas podía parecer una victoria, fue el gran triunfo de Dios en la cruz, exhibiendo al diablo y a todos sus secuaces. Es por esto que cuando Jesucristo refiere a la muerte, la describe como un sueño. ¿Qué les dice a sus discípulos cuando Lázaro estaba muerto? Nuestro amigo Lázaro duerme. Respecto a la hija de Jairo, no está muerta, sino que duerme. El mundo se rió, pero él prevaleció. Y es que para el cristiano, mis hermanos, la muerte es un sueño. Es un cerrar de ojos a este mundo para abrirlos en la presencia de Cristo. Esteban, el primer mártir de la iglesia,
después de ser o estando siendo apedreado por los judíos por el sermón que les había dado, dice Lucas en Hechos, y puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo pecadores, merecedores de la muerte, pueda una persona tener esta expectativa de vida? Muy sencillo, creyendo. Pablo nos dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo es? ¿Con obras? ¿Con dar ofrendas? No. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Creer, ver al Hijo a través de la palabra. Él nos da vida. La vida está en Cristo. Y para tener vida eterna, hemos nosotros mismos de estar en Cristo. Si no estás en Cristo, hoy es el día de arrepentirse y creer. No erremos, no erremos. Dice el mismo Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Habremos de dormir? Sí, todos habremos de dormir, sin duda, a menos de que Cristo regrese antes. Pero escuchemos lo que dice el profeta Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si no estás en Cristo, esa es la dura expectativa para ti al dormir el sueño de la muerte. Ahora, si eres un verdadero cristiano, que no te preocupe ese sueño. Podemos decir con Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.